Estos primeros dos versículos narran el suceso de una mujer llamada María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? Porque el domingo muy temprano por la mañana ella llegó a la tumba. ¿A qué fue María a la tumba? Hermanos, los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, dan más detalles. Juan da otros detalles. Juan solo menciona a María Magdalena, cuando los otros evangelistas mencionan a otras mujeres. Juan se centra en María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? Lucas capítulo 8 versículo 2. ¿Quién es María Magdalena? Ese es el personaje de la narrativa del apóstol Juan. Muy temprano, todavía estaba oscuro, y una mujer llamada María Magdalena llegó a la tumba y se sorprendió porque la piedra había sido rodada. Había rodado la piedra. Tampoco Juan da detalles del ángel, de los soldados que estaban cuidando, custodiando la entrada a la tumba. Juan habla de María Magdalena. Así dice Lucas, el apóstol, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban, ¿quién? María Magdalena, de quien él, el Señor Jesús, había expulsado 7 demonios. Está la mujer que muy temprano va a la tumba. ¿Por qué María, al ver la tumba vacía, no pensó en que Jesús había resucitado? ¿Por qué lo primero que pasa por la mente, por el raciocinio de María Magdalena es: se robaron el cuerpo? ¿Por qué? Porque ella no está creyendo que Jesús ha resucitado. Y ciertamente no se lo está imaginando, ni por esperanza está creyendo que Jesús ha resucitado. ¿Cómo es posible que una mujer que fue liberada de 7 demonios no crea las palabras de Jesús? ¿Cómo es posible, iglesia, que usted y yo como creyentes, hoy, domingo de resurrección, todavía estemos dudando del Señor? Todavía estemos buscando al Señor en lugares de muerte y de oscuridad. ¿Cómo es posible que usted y yo hoy estemos buscando a Jesús en tumbas malolientes, donde sabemos que Jesús no está? Y puede ser también nuestra realidad hoy. Puede que todos nosotros amemos al Señor, tenemos experiencias con Él, reconocemos que Él nos ha liberado de un pasado en tinieblas. Pero también puede pasar que estemos dudando, que no entendamos lo que ha ocurrido en nuestras vidas, que no entendamos lo que narra el Evangelio. Así muchos creyentes hoy caminan confundidos, sin saber que el milagro ocurrió, que Cristo se levantó. Y muchos hoy caminamos comprometidos, los líderes, servimos al Señor. Muchos hoy en la Semana Santa, fuera de la religión cristiana, están comprometidos en esta semana, pero también están confundidos. No han entendido el propósito de la resurrección. Muchos hoy están confundidos. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. ¿Quién es el otro discípulo? ¿Quién? ¿Y usted por qué sabe que es Juan? Ahí no dice. Está bien. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban, ¿qué? Corriendo.
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Para dónde iba María corriendo? A anunciar a los discípulos. Parece ser que cuando María va corriendo, vienen Simón Pedro y otro discípulo. Efectivamente, el otro discípulo es Juan. Ellos escucharon la noticia de María e inmediatamente corrieron hacia la tumba, porque lo que dice el texto es que Juan llegó primero, pero al llegar a la tumba se detuvo a mirar y vio que las envolturas de Jesús aún estaban en la tumba. Vio los lienzos puestos allí. Parece que la puerta de la tumba es amplia, es ancha, pero es muy bajita. Dice el texto que Juan llegó y se detuvo y miró. Juan vio esto claramente y no había error en lo que vio, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, pero Pedro sí va derecho, hermanos. Pedro no se detiene. Esta es la personalidad de Pedro, impulsivo, mochándole la oreja al soldado, diciéndole a Jesús en medio de la tempestad: Señor, eres tú, entonces permite que yo camine sobre el agua. Qué temperamento el de Pedro. Pedro sí entró en la tumba. Y dice el texto que Pedro, Simón Pedro, también notó los lienzos de lino allí. Lo que podemos, hermanos, extraer de este texto es una verdad. Pedro, María, Pedro y Juan no estaban esperando la resurrección de Jesús. Estaban aún condicionados. Pedro, por su traición, él había traicionado a Jesús. Juan está condicionado por la duda, por su humanidad. El versículo que sigue dice que ninguno de ellos había entendido las escrituras. Entonces, pastor, ¿cómo es posible que la fe viene de interpretar las escrituras cuando el versículo siguiente dice que ninguno las había entendido? Sí, seguramente cuando Juan vio el lienzo, recordó las palabras de Jesús: es necesario que muera, pero voy a resucitar. Jesús, el verbo encarnado, la palabra, el camino, la verdad y la vida, le había dicho a Juan, su íntimo, su amado, el que estaba al pie de la cruz: es necesario que muera, pero voy a resucitar, Juan. Ahí Juan está creyendo, no por ver a Jesús resucitado, sino porque recuerda e interpreta las palabras de Jesús. Dice el texto que después de que Pedro entró en la tumba, Juan también entró. Entonces Juan vio y luego creyó. El distintivo arreglo de las envolturas convencieron a Juan. Y miren, hermanos, en general los discípulos de Jesús, casi todos creyeron después de ver a Jesús resucitado. Ustedes recuerdan que Lucas dice que camino a Emaús, él va con 2 discípulos y tiene que traer los profetas, el Antiguo Testamento, para que ellos recordaran a Jesús. ¿Recuerdan? Ellos no habían entendido las escrituras, no habían entendido las palabras de Jesús. A Juan en la tumba se le despierta la fe. Recuerda las palabras de Jesús. La gran mayoría no creyó que Jesús había resucitado cuando la tumba estaba vacía. Ustedes recuerdan a Tomás. ¿Cuántos Tomás habemos aquí? Tomás, Jesús resucitó. No, yo no creo. No. Hasta que no lo vea. Hasta que no vea sus heridas en la mano, en sus manos. Hasta que no vea su cuerpo lacerado, yo no creo.
Juan, en cambio, fue una especie de excesión, hermanos. Juan diferente, creyó. Simplemente con ver la tumba vacía, Juan creyó. Nosotros creemos por fe en las Escrituras. La resurrección de Jesús despierta nuestra fe. ¿Cómo es posible que ellos, después de haber estado 3 años con Jesús en el ministerio, cómo es posible que María, después de haber sido liberada por el Señor, de haberlo escuchado, de haberlo visto haciendo milagros, no están creyendo, no han entendido las Escrituras? Sí, es importante hoy celebrar que Jesucristo resucitó, pero aún es más importante entender el significado de la resurrección. Y para entenderlo necesitamos las Escrituras. ¿Qué significa la resurrección según el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos? Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección significa que Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder, que se levantó de entre los muertos. La resurrección también significa que tenemos garantía para nuestra propia resurrección. Así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Que Jesús volverá con los que han muerto en él. Esto significa la resurrección. Esta es la celebración hoy domingo de resurrección. También vamos a ser levantados y resucitados con Cristo. Esto no es como la enseñanza errónea de los gnósticos que dicen que el cuerpo es materia, es malo. No, la resurrección dice el cuerpo es importante en la casa, la morada del Espíritu de Dios. Y seremos levantados con cuerpos glorificados, así como resucitó Jesús. La resurrección significa que Jesús tiene un misterio continuo, un ministerio que es el misterio de salvación. Esto significa resurrección. Así dice Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente todos los días. Hoy Él puede salvar porque resucitó. Este es el ministerio continuo de Jesús hasta que regrese. Hoy muchos pueden ser salvados. Y la resurrección significa que aunque parece o pareció o parecía que Jesús murió en la cruz como un criminal, en realidad la resurrección dice que murió como un hombre sin pecado. Murió por amor y autosacrificio para llevar la culpa de nuestro pecado. La resurrección dice, fue contado entre los malhechores, crucificaron al Hijo de Dios, desnudo, con sed, pero no era un pecador. La resurrección dice, Él es el Hijo de Dios y hoy está sentado a la diestra del Padre y reina y volverá por su iglesia. Esto significa resurrección. Hoy celebramos una realidad presente y eterna. Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. Que Cristo haya resucitado cambia todo, hermanos. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. La tumba está vacía, hermanos.
Y esta tumba vacía no es símbolo de pérdida, sino el testimonio glorioso de que la muerte fue vencida, de que nuestro Salvador vive, intercede por nosotros y reina. Como María, como Pedro, como Juan, podemos pasar de la confusión al entendimiento. Hoy podemos pasar de la confusión al entendimiento. Hoy podemos pasar de la tristeza al gozo. Hoy podemos, gracias a la resurrección de nuestro Señor, pasar de la duda a la fe viva. Hoy podemos volver a creer. Hoy podemos ser transformados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, hermanos, Jesús nos llama hoy no solo a entender la resurrección, sino a vivirla. A vivirla. Esto no es tradición, esto es vida. Vida abundante. Porque el reino de los cielos se ha acercado en Jesús. Y Él ha traído vida y vida en abundancia. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Gracias por mis hermanos, por la iglesia. Gracias por dejarnos recordar la importancia y el poder de tu resurrección, Señor. Gracias por la esperanza que nos das en medio de la confusión de este mundo, de esta realidad caída en la maldad y en el pecado. Gracias por darnos la misión de vivir predicando. Gracias por capacitarnos, por hacernos testimonios vivos de tu poder, Señor, de tu redención, de tu gracia. Te damos gracias, Señor, unidos como cuerpo. Y hoy también reconocemos que la tumba está vacía, Señor, que tú vives, que tú reinas. Y te pedimos perdón porque como María, como Juan y como Pedro, Señor, muchas veces hemos dudado. Como Tomás, muchas veces hemos dicho, yo tengo que ver para creer. Señor, perdón, porque la fe es la certeza y la convicción de esperar tus promesas, de ver con los ojos espirituales. Señor, quita el velo, la tira de muerto en nuestros ojos. Quita el velo, Señor, y permítenos ver con claridad. Quítanos la duda, Señor, perdónanos por no creerte. Que salgamos de este lugar diferentes, creyendo, Señor. Y que podamos convertirnos en testigos como María, como Pedro, como Juan, que luego cuando entendieron las escrituras dieron su vida, se convirtieron en testigos, en mártires de la fe. Que la iglesia sea testimonio en este municipio de Caldas, Señor. Que nosotros, cada uno de nosotros, seamos testimonio en nuestra casa, en nuestro barrio, de que tú vives, de que tú reinas, de que no es una religión, de que es una vida de intimidad y de relación contigo, Señor. Ese es el sentido del evangelio, Señor. Vivir con identidad de hijos y vivir trabajando en la misión para que otros puedan ver tu gracia y reconocerte como Señor resucitado de sus vidas. Te alabamos, te bendecimos. Yo bendigo la iglesia, tu iglesia, Señor. Tú conoces las necesidades. Tú conoces a todos los que estamos moribundos hoy. Levántate con poder, Señor. Resucítanos en fe. Ayúdanos a seguir en este camino del creyente. Y déjanos celebrar este resto de día y todos los días tu resurrección, Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor. Te damos gracias y bendigo la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con bien, hermanos, con la presencia del Espíritu de Dios. Dios los guarde.